Hola, ¿qué tal alumnos? Prometido es deuda, acá estamos haciendo el video explicativo de este tema que subimos la última vez, que es sobre exposición y texto expositivo. Como siempre le digo que tengan a mano el material teórico, la actividad que subí también, y además subí un ejemplo de texto expositivo, así que tenganlo a mano. Bueno, vamos a empezar con la teoría. Ustedes ven, ahí tienen, apenas abren el documento, tienen la definición de texto expositivo. Primero me voy a quedar un ratito con la diferencia entre objetivo y subjetivo, porque justamente el próximo tema que vamos a dar, que es el texto argumentativo, va a estar muy relacionado con lo subjetivo. Entonces ahí tiene la definición, le dice: el texto expositivo es el que presenta de forma objetiva hechos, ideas y conceptos. Y lo que tenemos que tener claro es que es objetivo, que es la forma objetiva, está relacionada con el objeto. Entonces, cuando vamos a expresar algo de manera objetiva, significa que nosotros nos vamos a limitar a dar información sobre ese tema sin poner en el medio o dejar pasar nuestra opinión, nuestra posición personal. Eso es ser objetivo, eso es decir, de forma objetiva. Entonces, cuando hablamos de objetivo, le puedo dar un ejemplo cuando dan una lección oral. Cuando dan una lección oral, el docente le pregunta determinado tema y ustedes tienen que responder sobre ese tema, y no lo que ustedes entienden, suponen, si creen sobre ese tema, sino de manera informal, de manera objetiva. En cambio, lo subjetivo, que es lo que vamos a ver después, es lo contrario. Hablar también, dar información sobre un tema, un concepto, una idea, pero ahí sí yo pongo en el medio lo que yo pienso, particularmente lo que siento, lo que me parece, lo que opino sobre ese tema. Entonces, para darle un ejemplo cotidiano, vamos al de un relator de fútbol, ¿sí? Especialmente un relator de fútbol cuando relata un partido de selecciones de diferentes países. Entonces, si tenemos un partido Argentina-Brasil, el relator de Argentina tiene que realizar su trabajo de manera objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Cuando meta un gol a Argentina, lo va a gritar, pero cuando meta un gol Brasil, lo tiene que gritar con el mismo entusiasmo que lo grita cuando mete el gol a Argentina. Entonces, eso es el objetivo. Obviamente eso no pasa. En la realidad, el relator se le escapa, digamos, entre comillas, la profesionalidad o profesionalismo, como lo quieran decir, y grita ese gol argentino. Así que cuando hablamos de objetividad, eso, no dejar pasar la opinión personal. Entonces los textos objetivos están hechos para eso, para informar sobre temas de interés general para un público no especializado, es decir, un público que no se especializó sobre determinado tema. Entonces tenemos un texto expositivo en el cual me puedo hablar un tema, no sé, sobre tecnología, sobre cómo funcionan las cámaras de grabación. Entonces se va a limitar a informarme objetivamente y buscando que yo entienda de qué está hablando, porque por eso son dirigidos a gente no especializada. Como somos todos, no todos sabemos todo, entonces debemos recurrir al texto expositivo sobre temas que no somos especialistas. Le da unos ejemplos: conferencias, libros de texto, artículos periodísticos, y además le dice que la redacción debe ser de forma clara y precisa. Eso tiene que ver con que no está relacionado con un público específico. Y además, en el ámbito escolar, estos textos son conocidos como informativos en el ámbito escolar. Eso, como le digo, es cultura general, no es tan específico. Bueno, mientras sigo explicando, voy a ir conectando la batería de mi cámara porque se está por quedar, así que van a ver unos movimientos y me es más fácil conectar la energía que apagar y empezar a grabar otro video. Después vamos a ver que abajo habla sobre los recursos del texto expositivo. ¿Cuándo? A ver, un poquito, esperen, ya estoy. Acá se me complica. Ahí estamos, perfecto, seguimos la grabación. Cuando hablamos de recursos en general, lo que yo tengo a mano
para usar para determinados fines. Es decir, yo no invento recursos, el recurso está ahí. Yo lo que lo voy a hacer es tomarlo para darle una alcanzar algo. Entonces, en el texto expositivo hay una serie de recursos, o sea, cosas que están ahí que yo puedo utilizar para hacer mi texto expositivo. Lo primero es la síntesis, es decir, tratar de exponer de manera breve, porque si yo me paso hablando una hora de un tema y se van a aburrir. Entonces, tengo que buscar la síntesis, tomar lo más importante, ¿sí? Lo que más supongo que va a llamar la atención, darle por ahí más tiempo a lo que creo que va a necesitar un poco más de explicación. La ejemplificación, como todo, siempre sirve dar ejemplos porque acerco toda la teoría a algo concreto, ¿sí? Entonces, son muy utilizados en los textos expositivos los ejemplos. Los datos. ¿Por qué los datos? Porque los datos, en teoría, siempre es información que puede ser corroborada, ¿sí? Cuando uno agarra un texto expositivo, supone que los datos que le dan son verdaderos, ¿sí? Así debería ser. Por supuesto, en la realidad sabemos que muchas veces se mienten los datos. Pero la razón de ser de un dato es que si yo tengo la posibilidad y lo quiero hacer, los podría salir a comprobar si realmente son así. Entonces, si bien yo puedo hacer un texto expositivo y mentir los datos, eso a la larga va a caer porque se va a demostrar que no son verdaderos. Esquema. Los esquemas también se ocupan en muchas áreas. El esquema que utiliza otros signos diferentes a las palabras para acomodar la información, explicarla mejor, acomodarla, etc. ¿Sí? Generalmente un esquema se utiliza al principio o al final de un texto expositivo o si está al principio, para más o menos ordenarme cómo se va a desarrollar, o si está al final, para dar un cierre a toda esa información que se dio. Y tenemos los gráficos, que está muy relacionado con los datos. Entonces muchas veces en vez de tanto nos pueden decir porcentaje de tanto, números tanto, y nosotros por ahí nos queda en el aire, pero si vemos un gráfico nos dice, supongamos, el porcentaje de alumnos que han aprobado la secundaria es de tanto alto y un porcentaje bajo, bueno, veo esa diferencia y la importancia de esos datos. Bueno, esto tenemos como teoría, poquito, y antes de explicarles la actividad pasamos al texto. Les doy un texto expositivo un ejemplo, un texto expositivo bastante simple. Entonces, en el título van a leer las 10 plagas de Egipto, interpretación científica. Tomo a propósito este tema porque por más que uno crea, no crea, sea de determinada religión de otra, la Biblia, la hayamos leído o no la hayamos leído, sabemos bastante de las historias de la Biblia. Entonces, las 10 plagas de Egipto es un tema que muy raro que a uno que ha nacido en el occidente no haya escuchado o no tenga una idea. Entonces, básicamente, si tomamos el relato de la Biblia, un libro sagrado, se considera para los creyentes la palabra de Dios. Entonces, la historia de 10 plagas es la de un faraón que no deja al pueblo judío libre, que los tiene como esclavos. Moisés, la historia de Moisés, que es rescatado en el río, lo toman en la nobleza y después descubre que es judío, mata a un soldado, se escapa al desierto y se le aparece Dios en una zarza ardiendo y le dice que tiene que rescatar a su pueblo. Entonces vuelve y imagínense, para que un faraón que era considerado que dominaba toda una gran extensión de tierra, era más que un rey, que venga alguien de afuera a decirle que tiene que liberar a su esclavo, algo tenía que presentar ese enviado. Entonces ahí Dios le da poderes y mientras el faraón no permite al pueblo judío dejar de ser esclavo, le va mandando una plaga diferente, 10 en total, y con la última el faraón ya decide liberar al pueblo judío y después, por supuesto, después se arrepiente, no lo va a buscar, y esta es la historia del mar que se parte en dos, ¿no? Bueno, eso tenemos la historia bíblica. Les quiero aclarar, no estoy acá poniendo mentira o verdad, simplemente
estoy tomando un tema de conocimiento popular para ver cómo se puede hacer un texto expositivo con eso. En el título van a ver, ya que dice interpretación científica, es decir, hay científica ya relacionados con la ciencia, con la razón. Lo contrario, no totalmente contrario, pero que no va muy en acuerdo con la fe, que es la lectura de un creyente de la Biblia. Entonces, ahí les hace una introducción de esta historia bíblica y después les dice que una interpretación, por eso interpretación que no quiere decir es la verdad, es la posta, de cómo una explicación científica, por el lado de la razón, de las 10 plagas. Entonces este texto lo único que se limita es a darle una explicación por el lado de la ciencia de esas 10 plagas. Entonces, por ejemplo, que Moisés haya apoyado su báculo en el río Nilo y las aguas se convirtieron en sangre, que me da una explicación que hubo una erupción de un volcán y eso de los diferentes gases o minerales que surgen en la erupción también van por abajo y contaminaron el agua. Es decir, no la convirtieron en sangre, pero sí le cambiaron el color. Y por lo tanto, no se puede tomar esa agua. Y así me va dando diferentes explicaciones de esas plagas, ¿sí? Entonces, es un texto expositivo. Se limita, acá no dice, no hay que creer, no fue así, Dios no existe. No dice esas cosas. Este texto simplemente, como todo texto expositivo, se limita a dar información sobre un determinado tema, sin poner la opinión personal o qué se piensa o qué se siente sobre ese tema. Bueno, vamos a la actividad. La actividad es cortita, tiene 2 puntos. Los 2 primeros puntos son preguntas que buscan el contenido en el material teórico y lo escriben. Y el tercer punto es uno, ¿sí?, de producción personal, ¿sí? Entonces dice, escribir un texto expositivo sobre un tema relacionado a la experiencia laboral. Entonces, no sé si todos pertenecen al Servicio Penitenciario Federal, pero me imagino que todos, si no lo pertenecen, han tenido alguna experiencia laboral. Entonces, ¿en qué consiste el texto? Que ustedes tomen algún trabajo que realizaron, algún trabajo que realizan y hagan un texto expositivo. Por ejemplo, tomando, si uno de ustedes es penitenciario, no sé, trabaja en la requisa, o trabaja en visita, o trabaja en sociales, o trabaja en la guardia, entonces puede hacer un texto expositivo comentando en qué consiste su trabajo, qué tiene que hacer, qué pasos tiene que seguir. Y eso haría un texto expositivo. Usted tiene que pensar que le están explicando a alguien que no tiene conocimiento, no es especializado en ese trabajo, ¿sí? Entonces, yo por ejemplo trabajo en criminología. Entonces muchas veces se preguntan, ¿qué haces en criminología? ¿En qué consiste? Entonces yo le puedo decir, bueno, mi trabajo consiste en lo que tiene que ver con la progresividad de los internos condenados. ¿Qué es la progresividad? La progresividad consiste en el periodo de observación, periodo de tratamiento, periodo de prueba, periodo de libertad condicional. Por ejemplo, ahí puedo explicar en qué son cada uno de esos periodos. Y así hago un texto expositivo, ¿sí? Los que están fuera del Servicio Penitenciario Federal, no sé, trabajaron, me imagino, de chofer de remis, de taxi, me pueden explicar cómo se organizan los recorridos, cuánto se cobra y de qué depende el cobro. También de que si alguno trabajó en delivery, ¿sí? Hasta si uno trabajó de empleada doméstica, ¿sí?, o uno trabajó de cadete, tranquilamente puedo hacer un texto expositivo. Por eso el tema es sobre la experiencia laboral. No quiero un texto larguísimo, ¿sí?, pero sí quiero un texto, digamos, puede ser breve, pero si hablamos de breve, entre 5 y 6 párrafos bien hechos, ¿sí? Si quieren, pueden mandarme sus textos a mi correo, darioasualdo79@gmail.com, y yo les puedo pegar una miradita para ver lo que es, si está bien, y también para lo que es la corrección de ortografía y redacción. Les devuelvo, corrigen y me envían nuevamente. Bueno, cualquier consulta que saben, háganlo, que yo siempre estoy mirando y trato de responder al instante.
Lo que sí, todas las consultas les pido, no las hagan por el foro individual de cada unidad, porque ahí sí se me suelen pasar. Háganlo directamente a mensajes, a los mensajes generales o a mi correo, entonces es más seguro que lo vea rápidamente. Saludos y estamos en contacto.